este video veremos Introducción a la electroquímica. La electroquímica es la interrelación que se establece entre los sistemas químicos y los sistemas eléctricos. La electroquímica es la parte de la química que trata del uso de las reacciones químicas para producir electricidad y el uso de la electricidad para producir cambios químicos. Es decir, estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. La construcción de las baterías, la electrodeposición y la corrosión de metales son ejemplos que involucran procesos electroquímicos. Como hemos mencionado, la electroquímica es la parte de la química que está relacionada con los cambios químicos producidos mediante la transferencia de electrones y la producción de electricidad mediante reacciones químicas. Se involucrarán reacciones electroquímicas, es decir, que implican la transferencia de electrones y por lo tanto son reacciones de oxidación y reducción. Se considera así que un proceso es de oxidación-reducción cuando en él se producen transferencia o intercambios de electrones de una sustancia a otras. Una sustancia cede electrones y la otra los capta. Oxidación es todo proceso en el cual una especie química pierde electrones, y si nos apoyamos en una recta numérica, podemos decir que hay un aumento en su número de oxidación. La reducción es todo proceso en el que alguna especie química gana electrones, y si nos apoyamos en la recta numérica, podemos decir que hay una disminución o reducción en su número de oxidación. La transferencia de electrones que tiene lugar entre el oxidante y el reductor es fácil de identificar cuando la reacción se produce entre compuestos iónicos. Cuando en una reacción intervienen compuestos covalentes, en muchas ocasiones resulta difícil distinguir si la reacción es redox o no. En estos casos, para distinguir fácil y rápidamente cuando una reacción química es un proceso redox e identificar cuál es oxidante y el reductor, recurrimos al concepto de número o estado de oxidación. El número o estado de oxidación de un átomo es la carga eléctrica formal que tendría dicho átomo en un compuesto determinado. Si los pares electrónicos de cada enlace en los que participa se asigna al miembro más electronegativo implicado en el correspondiente enlace. Formalmente, es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Las siguientes reglas nos ayudarán a asignar los números de oxidación de los átomos que intervienen en un determinado proceso. Número 1. El número de oxidación de todos los elementos en estado libre en cualquiera de las formas que se presente es 0. Ejemplo de esto es el nitrógeno N2, el fósforo P4, el cloro Cl2 y el sodio Na es igual a 0. Número 2. El número de oxidación del hidrógeno en todos sus compuestos es más 1, excepto en los hidruros metálicos que es menos 1. 3. El número de oxidación del oxígeno en todos sus compuestos es menos 2, excepto en los peróxidos, que es menos 1, y en sus combinaciones con el flúor, donde trabaja con más 2. 4. El estado de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga eléctrica. Así, el número de oxidación del sodio más es más 1. El del ion magnesio 2 más es más 2. El del ion cloro menos es igual a menos 1. 5. El número de oxidación de los metales es positivo. Así, el de los alcalinos es más 1 y el de los alcalinos térreos es más 2. El número de oxidación de los no metales
puede ser positivo o negativo. Los compuestos formados por no metales en los que no interviene el oxígeno, el elemento más electronegativo, tiene un número de oxidación negativo, con un valor numérico igual al de la carga de su ion negativo más frecuentemente usado. 7. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de un compuesto neutro, multiplicados por sus correspondientes subíndices, debe ser 0. En los iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación debe coincidir con la carga efectiva del ion. Ejemplos. En el primer compuesto, el sodio pertenece al grupo 1A, por lo tanto, número de oxidación más 1. Cloro, para que la molécula sea neutra, tocará menos 1. Segundo ejemplo. Sodio, del grupo 1A más 1. Oxígeno, recordemos que siempre trabaja con menos 2, salvo en los peróxidos. Por lo tanto, para que la molécula sea neutra, hidrógeno más 1. El tercer ejemplo es un peróxido. En este caso, el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 1. Al ser dos oxígenos, tiene una carga total de menos 2. Así el hidrógeno tiene un número de oxidación más 1, que al ser dos hidrógenos, trabajarán en total con más 2, haciendo la molécula neutra. Cuarto ejemplo. Este dicromato de potasio, al ser una molécula un poco más compleja, lo que haremos es tomar los números de oxidación más fáciles de identificar, que en este caso es el potasio, que al pertenecer al grupo 1A le corresponde el número de oxidación de más 1, y el oxígeno, que siempre trabaja con menos 2. Multiplicamos los números de oxidación por los subíndices, que es el número de átomos, para poder obtener el total de cargas en este compuesto, que en este caso del potasio son 2 cargas positivas y en el oxígeno menos 14 cargas. Así es como sabemos que el cromo necesita 12 cargas para neutralizar a la molécula. Dividido entre los dos cromos corresponde el número de oxidación más 6 al cromo. Quinto ejemplo. En hidróxido de amonio, asignamos al hidrógeno el número de oxidación más 1 y al oxígeno el número de oxidación menos 2. Para que la molécula sea neutra, el número de oxidación del nitrógeno debe de ser menos 3. Así el hidrógeno corresponde más 1, recordando que el ion hidróxido tiene una carga de menos 1 y el amonio de más 1. En el último ejemplo, el ion fosfato tiene una carga de menos 3. Asignamos el número de oxidación al oxígeno, siempre menos 2, por 4 oxígenos del ion, y al ser 2 iones, corresponde una carga total de menos 16. El bario, al estar en el grupo 2, corresponde al número de oxidación más 2. Por ser 3 barios, cargas totales 6 positivas, por lo que se requieren de 10 cargas positivas para hacer neutra la molécula. Así, de esta manera, asignamos el número de oxidación más 5, ya que las 10 cargas distribuidas entre los dos fósforos serán más 5. Svante August Arrhenius postuló su teoría de la disociación electrónica, en la cual aseguraba que un electrolito era cualquier sustancia que al disolverse en una solución acuosa era capaz de conducir una corriente eléctrica. Recordemos que un ion son átomos o moléculas cargadas eléctricamente, debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o molécula neutra se le llama anión y posee una carga neta negativa. A la que tiene menos electrones se le llama catión, teniendo una carga neta positiva.
Hay varias maneras por las que se pueden formar iones de átomos o moléculas. Tras su disolución, estos electrolitos se asociaban generando una carga positiva y otra carga negativa, a la que llamó iones. La parte positiva de estos iones denominada catión y negativa anión. Esta generación de cargas se lleva a cabo de dos maneras. La primera es la disociación. Este proceso se lleva a cabo si la sustancia tiene enlaces iónicos. Esto quiere decir, ya están presentes el catión y el anión, por lo que la separación de dichos iones es a través de una acción química o física como una disolución o fundición. El segundo es la ionización, y esta se presenta cuando agregamos una sustancia con enlace covalente polar en agua y primeramente se obtienen las especies iónicas, catión y anión, y posteriormente se disocian. De estos procesos se pueden obtener los electrolitos. Electrolitos fuertes son buenos conductores de la electricidad, pero solo en solución acuosa o en forma fundida. Un electrolito fuerte es un soluto que se disocia completamente en solución. La solución contendrá solo los iones y no hay moléculas de electrolito. Un electrolito débil es toda aquella sustancia que al disolverse en agua no se ioniza por completo. Esto significa que su disolución produce o libera menores cantidades de iones de lo que podría esperarse. Como mencionamos, un electrolito fuerte es un buen conductor de la electricidad, debido a que sus iones, al estar separados, tienen mayor movilidad, mientras que en un electrolito débil, no todas las moléculas se ionizaron y por lo tanto los iones tienen menor movilidad. Los ácidos fuertes, bases fuertes y sales iónicas son electrolitos fuertes. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio son electrolitos fuertes. Los electrolitos débiles, por lo general, se tratan de compuestos covalentes, cuyas moléculas tienden a permanecer neutras, sin adquirir cargas iónicas. Muchos de estos electrolitos consisten en moléculas orgánicas con grupos funcionales ionizables, aunque también las hay de tipo inorgánicas, entre ellas varios oxiácidos. Son electrolitos débiles los ácidos inorgánicos, el ácido carbónico, ácido bórico, ácido fosfórico, ácido sulfídrico, ácido sulfuroso, ácido fluorhídrico, ácido nitroso. La mayoría de los ácidos orgánicos también son electrolitos débiles. Ejemplo de esto es el ácido metanoico y el ácido etanoico. Las bases débiles, como el hidróxido de amonio, fosfato diácido de sodio, carbonato ácido de sodio, también son electrolitos débiles, así como el agua, el etanoato de sodio y el amoníaco. Un no electrolito es una sustancia química que en solución no se disocia en iones. Son sustancias que cuando se disuelven en agua se separan en sus moléculas. Las moléculas tienen movilidad por estar en disolución acuosa, pero son eléctricamente neutras, esto es, no tienen carga. Por ejemplo, la sacarosa se puede separar en moléculas cuando se disuelve en agua. Estos líquidos y disoluciones tienen partículas con movilidad pero sin carga. Por lo tanto, no son conductores de la electricidad. Otros ejemplos de no electrolito son el azúcar, proteínas, carbohidratos y alcoholes. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.